Hay ciertas personas que teniendo una muy buena profesión y teniendo unos ingresos económicos que les permite vivir cómodamente, lo dejan todo porque tienen una experiencia fuera de lo común que los transforma profundamente. En el programa de hoy viajaremos hasta Chile para hablar con Alfredo Colovati. Este nos contará su increíble experiencia de vida. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Alfredo es de Chile y vamos a tener una charla esta tarde con él. Es ingeniero civil, es psicólogo, director del Círculo de Constelaciones Familiares de Chile y creador de un proyecto bellísimo que más tarde nos hablará de él, pero que es lo más importante de esta conversación. Pero bueno, queremos introducirnos porque esto tiene que ver, se introdujo más en este mundillo porque tuvo una experiencia realmente importante con nuestros amigos de las estrellas, se podría decir, más que extraterrestres, pues ya no pega tanto decir extraterrestres. Muy buenas tardes, Alfredo, y bienvenido a Confesiones Extraterrestres. Hola, muy buenas tardes. Disculpa, estoy aquí desactivando el celular para que no nos importunen. Ya, ahora sí. Gracias, Julio, por invitarme y poder compartir con toda la gente de tu canal y los que están viendo ahora o los que se suman con posterioridad. Nada, el placer es siempre mío, Alfredo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo empezó todo esto? ¿Desde cuándo empezó? Creo que desde niño ya tenía ciertas sensibilidades. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, me sucedieron alguna experiencia espiritual, así como de desdoblamiento, cosas de pequeñito, ¿no? Pero eran como de ese mundo interior. Y después iría descubriendo que con la realidad ovni todo es una unidad, ¿no? Pero en esa dirección tuve una experiencia significativa como a los 15 años, ¿no? Estando con unos amigos en la playa, nos tocó ver una nave durante, no sé, habrán sido 20, 30 minutos, que a mí me cambió la vida eso, ¿no? Porque fue una experiencia tan maravillosa. Además que nunca volví a ver en belleza estética algo como vi esa vez, ¿ah? Porque era un tamaño así aproximadamente, la veía a algunos kilómetros de distancia, estaba sobre el mar, pero se volvía toda celeste, se volvía toda dorada, iba cambiando de colores, pero era una preciosura. Y yo ahí se me despertó una cosa, lo único que quería era ir en la dirección en que estaba, yo quería que me llevaran. Incluso eso fue en una zona cerca de Santiago de Chile, en el borde costero, y con un amigo el día siguiente nos fuimos con una cámara fotográfica, esperando que la experiencia se repitiera, ¿no? Con una cámara fotográfica, fuimos con hasta una botella de licor frazada, esperando la escena que no llegó nunca de nuevo, pero me cambió la vida, ¿no? Y Y bueno, yo de alguna manera siempre estaba como orientado hacia el cielo, ¿eh? Y quería incluso después ser astrónomo. Estuve estudiando 2 años física, me quería convertir en astrónomo. Y en algún momento vino un, eh, un asentarse en una búsqueda de realidad más terrestre, más planetaria, más segura en la vida, ¿no?
Y fui ingeniero civil y estuve en eso. eh, y en un momento determinado, como a los 30 años, tuve una experiencia eh, espiritual que me significó un antes y un después en mi vida, con la presencia del Maestro Jesús, ¿no? Y yo estaba abocado en una realidad interna, espiritual. Era como un niño enamorado de esta trascendencia que se me había abierto. Y de pronto vino un llamado de una mujer que me llamó por teléfono, invitándome a un encuentro con una nave en el norte de Chile. Y, y yo en ese momento cuando la escuché encontré que era muy extraña la invitación. Pensé en mi cabeza, ¿estará normal esta mujer, no? Pero me pasó una cosa increíble, que con los ojos empecé a ver una lluvia dorada que comenzaba a descender en mi habitación. Y entonces, y me dijo ella, ¿estás viendo la lluvia dorada que está bajando? Y yo en ese momento y dije, yo voy como del lugar. Y llegamos al norte de Chile. eh, Tuve mis peripecias, yo era ingeniero civil, administraba un contrato internacional de una licitación. Eh, no tenía manera de ir en realidad porque venía la licitación internacional y algo sucedió en el Banco Interamericano de Desarrollo que pararon la licitación por problemas administrativos de ellos y se formó la ventana para que yo fuera. De esas cosas que en la realidad no pasan, solo pasan cuando pasa algo, alguien maneja los hilos de otro lado, ¿no? Y llegamos allá en el norte y llegamos en la noche y tuvimos una experiencia extraordinaria. Estando los dos ahí, frente a un cerro, estábamos en un cajón, entre cerros pasaba un pequeño río. Y de pronto eh, frente a nosotros se encendió el cerro con una luz, con la mira, ¿cómo te explico? Era como si una linterna enfocara en el cerro, pero una tremenda linterna que era la forma de una nave. Se veían las, eh, se veían como ventanas incluso. Y era encima de nosotros, no se veía nada, pero estaba proyectado como haz de luz sobre el cerro. Y, y bueno, fue tan impresionante, Julio, eso. Yo me acuerdo que caí de rodillas, la boca se me abrió, no sabía qué estaba pasando. Eh, y de pronto vi a mi amiga en una experiencia, no es corpórea, es como si fuera como medio transparente, como un doble como un cuerpo eh, transparente. Y vi que eso comenzaba a ascender. Y de pronto tuve la sensación, yo nunca, solo la sensación en el cuerpo de que yo comenzaba como a ascender también. Y eso fue, no tengo más memoria de esa experiencia. Es como, de ahí no tengo memoria. Solo hasta el día siguiente, cuando volví a ir al círculo donde estuvo. Bueno, y ahí comenzó una travesía, Julio, eh, de, es como no entender para dónde vas en la vida, ¿no? Cuando te mueven todas las cartas y tú tienes un camino en una dirección, yo estaba de ingeniero, iba, etcétera, y se me movieron todas las prioridades, la comprensión de qué buscaba, qué anhelaba, qué me movía en la vida. Entonces, vino acompañada de una gran desorientación también. A veces se cree que las experiencias espirituales ordenan, a veces desarman las experiencias espirituales. ¿Ah? En realidad desarman todo lo que parece que uno tenía alineado con un camino que uno tenía que ir en otra dirección, ¿no? Toda esa seguridad que te habías creado a lo largo de los años, como que Así es, te la así. deshacieron,
te la removieron literalmente para que empezara este camino en el que estás, que es un camino realmente bello, pero sí es realmente que no es fácil. Realmente un camino Así que no es es, fácil. así es. Y bueno, y así pasaron años, cambié de profesión, me empezaron a interesar los temas de la conciencia. Eh, eh, Julio, me dejé la ingeniería, me fui de viaje durante muchos años. O sea, no muchos años, a los años después me fui de viaje. Y se me fue construyendo, es como si hubiera ido juntando piezas de un entendimiento que se iba a construir posteriormente. Yo nunca tuve ninguna claridad de hacia dónde iba. Simplemente no podía resistir el impulso que me llevaba. ¿Eh? Pero lleno de preguntas. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Cómo se rompen mis relaciones? Etcétera. Y incluso después me puse a estudiar psicología, eh, reorientándome hacia la conciencia. Y en ese momento tuve una experiencia muy, muy significativa para todo lo que iba a entender que hacia dónde me llevaba todo esto. Y fue que en el sur de Chile, en una isla que se llama Chiloé, al llegar, tuve una experiencia al acostarme en la noche, como de ver una película completa. ¿Eh? Es como si estuviera en el cine y ves escena tras escena. No es como cuando uno tiene un sueño o imágenes hipnagónicas, es como una cosa continuada. Y ahí, Julio, me tocó ver la desaparición de una... Yo no tenía idea en ese tiempo qué significaba eso, pero me tocó ver la desaparición de una civilización completa. Y después entendí que era la Lemuria. ¿Eh? Yo ni siquiera había escuchado hablar de eso. Y vi como esa civilización desapareció por completa bajo olas gigantescas que la arrasaron. A ver, perdona, Y perdona, sí, perdona que te corte. Es para ir aclarando unos puntillos. Las informaciones te van llegando, pero por lo general, por lo que veo, es como nunca sabes esa información exactamente a qué se refiere. Es decir, nunca estás condicionado por lo que hayas leído algo o algo así. Por ejemplo, como lo de la Lemuria, tú nunca, no sé si lo había ido a hablar a lo mejor de por encima o algo, y simplemente te dan esa información y más adelante te llegan otras informaciones que te van aclarando esa visión o esa experiencia, ¿no? sí. Eh, Creo que una vez había escuchado hablar de civilizaciones antiguas, pero me parecían locuras de las personas, digamos, ¿no? No, nunca estudié un relato ni nada, ¿no? Y agradezco que para mí haya sido así, porque de esa manera estuvo menos contaminado de preconceptos. ¿Ah? Entonces, puedo creerle más al sentido de lo que me fue emergiendo. ¿Ah? Y entonces, esa fue una experiencia eh, muy, muy significativa. De hecho, tuve en un momento determinado en la visión, veía a una mujer como miraba toda esta escena y después estuve adentro de ella, viendo desde sus ojos, sintiendo desde su corazón. Incluso supe su nombre. Y entonces, yo no tengo la certeza de que yo haya sido ella porque solo viví la experiencia, pero quizás una parte mía vivió en esos tiempos y tuvo la sensación de que no había hecho nada para ayudar a que eso no sucediera. ¿Eh? Ese me dejó una huella muy, muy, muy importante, ¿no? Pero me tocó ver cuál fue la problemática, ¿eh? Y cuál fue el orden de la magnitud del adelanto eh, tecnológico que tenían, que es muy diferente al actual, porque era un desarrollo tecnológico que estaba entremezclado con el psiquismo.
¿ah? Era una civilización que tenía mucho más desarrollada una dimensión psíquica que la dimensión del corazón, ¿no? Podría en otro momento ahondar ese tema porque me parece que es muy importante para la diferencia de lo que en este tiempo podemos aportar, ¿no? Pero sea como sea, me tocó ver todo eso y a la vuelta, cuando volví a Santiago de Chile, eh, en el camino me tocó, me tocó escuchar en la radio que habían clonado a la oveja Dolly. Apareció en las noticias en la radio, la escuché. Entonces, eh, era febrero cuando escuché la noticia del 1999. ¿Eh? En ese momento se produjo eso. Además, al llegar a Santiago, apareció una noticia, Julio, no sé si tú alguna vez tuviste acceso a eso, de que en un satélite meteorológico había fotografiado una nave de 400 kilómetros de diámetro sobre Chile. ¿Eh? Y eso apareció en las noticias. ¿Eh? Dos fotografías satelitales captaron sobre Sudamérica un objeto que mediría más de 400 kilómetros de diámetro. Para mí fue impresionante eso. Y en ese momento justo vino un ufólogo mexicano que iba a dar una conferencia. Yo quise ir a escuchar porque vi lo de la nave y no dijo nada más, dijo lo que salió en las noticias, pero estuvo hablando sobre la clonación y estuvo hablando cosas muy horrorosas como de la producción de órganos a través de casi construir seres para tener órganos, para trasplantes, ¿eh? Como venta de órganos. Yo lo encontré tan horroroso, me impactó tanto que esa noche yo vivía en las montañas alrededor de Santiago y me acuerdo que estaba impactado, además por la sensibilidad de lo que me había tocado recién ver en la isla de Chiloé, que era la destrucción de una civilización. Y ahora sentía que estábamos nuevamente en un borde catastrófico, ¿no? Con lo de la clonación, ¿no? Y entonces sentía que nuevamente la punta tecnológica nos podía abrir un abismo de autodestrucción como había sucedido en esos tiempos. Y yo me acuerdo, Julio, que estaba en la noche mirando la estrella y me caían las lágrimas de, de tristeza. Y dije, ¿qué puedo hacer yo desde mi humilde lugar, de lo que esté a mi alcance, para ayudar? Porque sentía que si yo había sido esa mujer que miraba en la Lemuria y en esa época no había hecho nada, sentía en mi corazón que tenía que hacer algo. Pero no sabía qué hacer porque ¿qué podía hacer yo? Entonces ofrecí hacer algunas sesiones gratuitas de terapia, ofrecí armar grupos para el trabajo de la conciencia, lo que estuviera en mis manos, ¿no? Y en eso, Julio, es como si hubiera estallado el cielo, como si hubieran estallado fuegos artificiales de Año Nuevo y empezaron las luces a estallar frente a mí. Fue impresionante, fue impresionante. Y adentro en mi corazón sentí que en realidad uno no era una persona que tenía que salvar el mundo, sino más bien uno se sumaba a una corriente que tiene ese propósito amoroso, como si hubieran conciencias grandes que están en esa preocupación y uno solo se sumaba. Y eso fue un alivio para mí, pero fue muy significativo, porque el entendimiento, me tocaba ver muchas cosas, pero mi entendimiento era muy infantil, era como muy inocente. Por un lado, agradezco que haya sido así, porque era inocente.
pero también carente de información, ¿no? Que se fue construyendo en el viaje. Y ahí comenzó un proceso durante 2 años, Julio, todas las noches. Todas las noches tenía avistamiento, y tenía sueños. Me tocó estar en sueños en esos lugares, y bueno, comenzó un proceso largo y ahí siguieron pasando cosas de otro orden en la vida. Conocí a un chamán mexicano justo, conectado con la tierra, con la sensibilidad de lo que sentía que se había perdido, ¿no? Entonces se fue abriendo un mundo muy significativo hasta que en el verano del 2022, después de 20 y tantos años, volví a Chiloé. Y bueno, fue muy bello, fue muy bello. Entonces estaba tomando un baño de tina en estas tinajas de agua caliente al aire libre, ¿no? Era el atardecer y de pronto aparece, Julio, nunca había visto en la vida una nave nodriza. Era un tercio del cielo. Era un momento que el cielo se empieza a poner azul oscuro, ¿no? Y entonces era una franja, era como un tubo, pero más oscuro que el cielo, y ocupaba como un tercio del cielo. Y se comenzó a desplazar lentamente, lentamente. Fue increíble. Y además fue acompañado de ver unas luces, que hubo una interacción. ¿Qué tamaño calculas tú que podría tener ese objeto? No tengo idea, pero son kilómetros. Es el mismo objeto que después lo vi en un programa de Maussan, un mexicano. ¿Lo ubican, Maussan? Tiene un programa de ovni, qué sé yo, y ahí es como un tubo que salió cercano a la estación espacial, y ahí lo lograron fotografiar. Está en un video. A lo mejor en Marte también hubo una fotografía de un objeto. Exactamente. La sonda Phobos fue a Marte. Exactamente. Es el mismo objeto que sale en el satélite Phobos. Sí, me acuerdo que Marina Popovic enseñó una fotografía de... El mismo. Ese objeto, claro, ese objeto sí era de kilómetros también, efectivamente, era enorme. O sea, no puedo decir si es el mismo, pero yo lo vi igual. Yo lo vi igual. Y entonces, Julio, yo quedé con el corazón expandido, pero como los niños, que te digo, ¿no? Así como la alegría de ver una cosa así, como casi regalo. Solo que al día siguiente, cuando me devuelvo al aeropuerto para volver a Santiago, me entero que en ese momento había estallado la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Y en ese momento comencé a entender verdaderamente qué es lo que había visto. O sea, me di cuenta que nuevamente estábamos en una situación borde, ¿no? En una situación en que la vida está en riesgo como globalidad. Y entonces, la segunda vez que voy a Chiloé, me vuelvo a encontrar con la misma escena de la vida en riesgo, como desapareció esa civilización. Y justo en estos tiempos, fíjate, una científica de la Universidad de Chile descubrió que frente a Chiloé hay unas ruinas sumergidas que la están investigando en este momento.
las mismas ruinas que a mí me tocó ver la desaparición. Entonces, es como son tiempos, es que las cosas escondidas están convergiendo, están apareciendo, está como estamos, se nos está abriendo la potencialidad de una comprensión diferente sobre la realidad, que siempre es tan focal porque creemos que es como que la realidad fuera el punto que miramos. Y la realidad es como mucho más amplia de la que nosotros conocemos. Y entonces, bueno, eh, en ese momento, eso fue en febrero del año 2022, del año pasado, y, y yo estuve todo el año con una tristeza, ¿eh? Porque tenía la sensación de que todo en cualquier momento se iba a perder. Y no sabía qué hacer, yo tampoco, no estaba... incluso me recuerdo que venía un día, recién llegado, venía en el auto, cerca de mi casa, y veo un joven que venía con un bebé de días de nacido, tenía un pañal aquí, lo traía así, y era una imagen de una belleza, ¿no? De la vida, del amor. Yo decía, Dios mío, ¿cómo se va a perder tanta belleza? ¿No? Y por primera vez, Julio, por primera vez en mi vida, yo no me importaba. Por primera vez me importaba la vida por sobre el punto de vista del yo y de lo que yo quiero para mí, para que el yo tiránico que siempre quiere imponer su voluntad, ¿no? Y así pasó el año hasta que en noviembre del año pasado eh, volvió a suceder algo que me reimpulsó hacia volver a tener esperanza, ¿no? Y me habían, a propósito de la pandemia y toda esta cosa que yo soy, eh, como tú dijiste, tengo una escuela de constelaciones familiares, me empezaron a llamar programas de YouTube para hablar de estas cosas, como que en la pandemia comenzaron a aparecer muchos programas orientados hacia cosas de la conciencia. Y yo nunca había hablado de estas cosas, ¿no? Porque eran para mí experiencias muy personales, muy... Y además, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Yo vi un ovni, ¿ah? Y cualquiera dice, bueno, ¿y qué? ¿Ah? Es como... entonces, siempre preferí, y mi mundo interno, guardar silencio. Nunca pensé que lo que me pasaba podía tener importancia para otro, ¿eh? Hasta que pasó esto de noviembre, que me invitan a un programa que iba a haber mucha gente y entonces yo tenía como 5 minutos para hablar, cada uno tenía como 5. Y en ese momento, improvisando, me recordé de José Argüelles. José Argüelles, un loquito que en el año 89 llamó una meditación planetaria. Es el primer ser que convocó a que nos uniéramos todos. Entonces ahí había una confluencia de tiempo, poco a poco empezaron a desarrollarse las tecnologías de las redes. En esa época no estaba listo todo eso. Es como que no basta solo conectar con algo, también tiene que haber una coincidencia de espacio y de tiempo, ¿no? Para que las cosas se abran. Y entonces me acordé de José Argüelles y hablé de eso, que gracias a él estábamos hablando acerca de todas estas posibilidades de reunión. Y después en la tarde, tenía la tarde libre, me estaba haciendo un masaje terapéutico y comencé a tener una visión durante el masaje terapéutico. Veo el mundo y veo una luz dorada de un polo al otro polo, ¿no? Y es como, no es que estuviera escrito, pero es como si yo hubiera leído que dijera, todos somos uno, ¿eh? En esa... y me pareció extraño, me pareció interesante, pero yo consideré que era una imagen
hipnagónica, de esa cuando uno se está durmiendo y te vienen cosas, ¿no? Y después veo como una radio reloj que tenían esas luces, ¿no? Para decir, y decía 01-12-23. Y leía, yo entendía que 01 era la lectura como leen los norteamericanos, el mes primero antes. Entonces era como enero 12-23, ¿no? Entonces era como una fecha de el enero 12 del año 23. Y yo seguí pensando que eran imágenes hipnagónicas, pero me llamó la atención que es muy aproximado a una serie Fibonacci. Y eso sí me llamó la atención. Una serie Fibonacci es una función de la naturaleza, la serie es una representación matemática de una función de la naturaleza que tiende a la creación de realidad, de orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve como muchos elementos relevantes de la naturaleza se estructuran en una serie Fibonacci. Por ejemplo, una parte de la serie Fibonacci es la proporción áurea, que es esa imagen de Leonardo da Vinci en un círculo, ¿no? Y que tiene una estructura con la armonía, ¿no? Si me alcanza el tiempo te voy a contar una cosa que vi en Grecia que tiene que ver con esto. Bueno, y veía que se asemejaba a una serie Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Y entonces, esta era 0, 1, 12, y la última parte es como si se juntara. En vez del 3, 5, el 2, 3. Y con eso daba la fecha. Y entonces me pareció que era una invitación a una meditación mundial que había hablado en la mañana, que bajo la imagen de todos somos uno, y que salía una fecha, y me pareció interesante, pero yo seguía creyendo que eran fantasías mías, ¿no? de sobreinterpretar las imágenes que me habían venido. Pero lo de la serie Fibonacci me llamó mucho la atención. He encontrado que era un elemento que a mi inconsciente no se le ocurriría. Era muy, muy particular. Y entonces después llamé a unos amigos que se sumaron a esto, y algo que me dio luces fue que llamé a una amiga que es una canal muy conocida en Chile y en muchos lugares del mundo. Entonces, no le había contado todo, pero me dice, solo sé que a mí me dijeron los guías, dice ella, que todo va a comenzar como una serie Fibonacci. Yo no le había comentado lo de la serie Fibonacci, pero cuando escuché esto, me impresioné, ¿no? Y bueno, esa noche fui a comer, Julio, con una amiga, y estábamos hablando de todo esto, emocionado, qué sé yo. Y después desperté a las 4 de la mañana, como si recién me hubieran hablado. No es que hubiera escuchado la voz en realidad, era como si recién me hubiera llegado una información que era muy particular, que era 3 experiencias que yo había tenido muy importantes en mi vida y que nunca había entendido qué eran. Cosas que me sobrepasaban en el entendimiento, ¿no? Y que esas 3 experiencias en otro plano de realidad eran una sola, ¿no? Y entonces me mostraba, bueno, ahí comencé a entender, Julio, es tan largo, esto es un puzzle tan apasionante. Empecé a entender que hay un plano de realidad unitario y que información de ese plano
en esta realidad se expresa disgregada en tres. ¿Ah? Se separa. Es como lo que en la religión hablan de la Santísima Trinidad. Es como un espacio de una realidad que aquí es trino, ¿no? Y casi toda la información que ha venido en torno a esto que te estoy empezando a relatar ahora, ha venido así en categorías de tres que son una sola en otro plano. Bueno, entonces las tres escenas que eran en mi vida yo había vivenciado, pero que nunca había entendido, y ahí las entendía a las 4 de la mañana, eran, la primera es que una experiencia que había tenido con mis alumnos de la formación de constelaciones familiares. Cuando ellos terminaban la formación, hacíamos una celebración fuera de Santiago en una ruquita que es un temazcal. No sé si saben lo que es un temazcal. Son unas ceremonias nativas americanas que son como una ruquita y que se entran unas piedras calientes y se echa agua, entonces son una ruca de vapor. Es como si fuera un sauna, entonces para ellos era como su iglesia. Entonces ahí hacía la rogativa al espíritu, y eso me lo regaló el maestro chamán que tuve, ¿no? Mexicano. Entonces, yo nunca fui chamán ni nada, pero a mis amigos, a mis compañeros de la formación, a mis alumnos, celebrábamos en esa, de manera como una rogativa de agradecimiento del viaje que habían hecho en la formación en ese temazcal. Y salimos como a las 12 de la noche, y salimos todos bañados en sudor, todo a salir, es como una ceremonia que conmemora la salida del útero, ¿eh? A la vida, ¿no? Entonces salimos y estaba el cielo estrellado, y sobre nosotros, de horizonte a horizonte, pasando por el cenit, había una franja luminosa que pasaba del horizonte al horizonte sobre nuestra cabeza. Es como si el cielo azul se volviera celeste luminoso. Nunca entendimos qué era. Mirábamos esto con la boca abierta, así como cuando miré la nave arriba, esas cosas que te sobrepasan y no entiendes, ¿no? Y incluso después nos metimos a una tinaja de agua caliente varias horas, y esto descendió, se mantiene en los bordes, pero desciende, es como si tus auriculares se mantuvieran en la oreja y la parte de arriba bajara hasta los ojos, ¿no? Y entonces, y eso en realidad, ese giro es por el giro de la Tierra, ¿eh? Que la Tierra gira y esto desciende, ¿no? Se mantenía mientras la Tierra estaba girando. Exactamente. Pero nosotros mirábamos esto como testigos de algo que le pertenecía a la Tierra en magnitud, y que nosotros éramos una hormiguita que no entendían nada nomás de lo que estaba pasando. Y entonces desperté a las 4 de la mañana recordando esa experiencia, como que eso era el uso horario de la meditación planetaria a la que se está invitando. ¿Ah? Después voy a hablar cómo se forma la meditación a la que estamos invitados, pero es como si toda la gente de un uso horario, ¿ah? Por ejemplo, si tú estás en España, no sé si Italia, Alemania, no sé qué país, está en el mismo uso horario, entonces todos a la misma hora se conectan con ese propósito. ¿Ah? Entonces, esa franja mostraba el uso horario de la meditación planetaria. La segunda experiencia, que era una sola, era que fue una vez que me fui a la montaña en esos mismos años, y antes del atardecer estaba mirando la montaña, como en una meditación con los ojos abiertos, y de pronto, Julio,
se me llenan los ojos como de puntos blanco y negro. ¿Te recuerdas cuando antes la televisión se apagaba y los canales se apagaban y se ponían puntitos blanco y negro? La misma imagen, misma imagen. ¿Ah? Entonces veía esto en los ojos y yo me hacía así pensando que me había dado algo a los ojos. Y de pronto veo la franja como un anillo que está a 500 metros. Y después lo veo que está a 2000 metros y después lo veo sobre la cima de las montañas. Es como si cuando tiras una piedra al agua y se expanden las olas, ¿no? Es como si algo me hubiera descendido, me hubiera tocado y se hubiera esparcido hasta la cima de la montaña. Te puedes imaginar que yo en ese momento no entendí nada de lo que me pasó. Era de las incógnitas de mi vida, de esas cosas que yo en mi vida tenía como nunca voy a entender qué pasó. ¿Eh? Son esas cosas, esos momentos que uno dice, nunca voy a saber. ¿Eh? Y sin embargo, ese día a las 4 de la mañana, entendí que eso era la ola de meditación que bajaba y se extendía hasta el horizonte de la Tierra. Y la tercera experiencia, que era una sola en otro plano, era una vez que estaba en una meditación en ese tiempo, en la zona donde tuve el avistamiento de la nave que la tuvimos arriba. Y es un mundo dorado, la luz es dorada, así como es como la luz del atardecer dorada, pero la luz es así. Y entonces veía un grupo de mujeres en un semicírculo y que están, es como tienen el pelo tomado con un pañuelo a la usanza antigua, ¿eh? Como hebrea, una cosa así. Y entonces veo que están todos en un semicírculo y yo quise saber qué estaban mirando, ¿eh? Y entonces me encontré adelante y veía que estaban mirando una masita así, como si fuera una cuna, ¿no? De la misma energía de puntitos blanco y negro en ese mundo dorado. Y ahí entendía que esta ola de meditación planetaria nacía en ese mundo dorado, ¿eh? Que había descendido para que me tocara y se expandiera, y que estaba la información de la franja de los usos horarios, ¿no? Donde todos somos uno. Como la noche fuera del temazcal, donde la vi arriba. Y estaba en esta escena, Julio, remecido, movido, y entonces me puse a grabar, eran las 4 de la mañana, me puse a grabar en el celular para que no se me olvidara. No se me iba a olvidar, pero de todas maneras, que no quería que ningún detalle se perdiera. Y se lo mandé a las 4 de la mañana a mi amiga, que habíamos estado cenando juntos, le mandé la grabación. Y yo dije, la voy a despertar imprudentemente, pero en ese momento lo mandé nomás. Y fue tan bello porque es como a veces el cielo junta las experiencias para que no quepa ninguna duda, ¿no? Y ella, cuando le entró el mensaje, no lo miró, ¿eh? Porque venía saliendo de un sueño y estaba conmocionada, llorando de emoción, ¿eh? Y lo que había soñado era que venía saliendo de una habitación y siente un murmullo y vuelve a entrar a la habitación y no encuentra nada. Vuelve a salir y vuelve a escuchar el murmullo y vuelve a entrar 3 veces. El número 3 es permanente en esto. Y entra, Julio, y en la habitación sobre un velador había una estatuita de la Virgen tallada en madera, y se da cuenta que el murmullo salía de la estatuita de la Virgen. Y en eso el impacto fue tal que de emoción cae de rodillas, se tiende al suelo, se tiende en el suelo a llorar de emoción,
y empieza a salir del sueño y entra mi llamada, y entra mi mensaje. O sea, como si hubiera sido una coordinación increíble. Y yo después me volví a dormir y volví a despertar como a las 7 de la mañana con otra información que en otro plano era una sola y aquí se dividía en tres. Y la primera era que la invitación no era a una meditación, sino a una secuencia de meditaciones que están distribuidas en una secuencia Fibonacci. Y te puedo mostrar una fotito para que veas la belleza de él. A ver si lo tengo a mano por ahí. Sí, aquí. Ahí está. Un corazón. No sé si el corazón. La serie Fibonacci es una así y este es en espejo que se devuelve. Uno es el año 2023 y el 2024 en simetría, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar en la cuarta, ¿no? Y entonces la información era que era una secuencia Fibonacci. Y la otra información era que, porque yo me pregunté, ¿a qué hora serán las meditaciones, no? Y decía, a la hora sin sombra. Y lo encuentro también, a mí me encantan estas expresiones en que me maravillo de la belleza que a mí nunca se me hubiera ocurrido una cosa así, ¿no? Es como, porque cuando dice a la hora sin sombra, no solo está diciendo las 12 del día en que el sol está en el cenit y no tiene sombra, sino que también es una metáfora de una dimensión interior, de sin sombra, ¿no? Y entonces, y la tercera información, que era una sola, con las otras, era una frase de Jesús que dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Y entonces sentí que eso es lo que la invitación es a reunirnos bajo el entendimiento de que todos somos uno. Somos uno. Hay una... Tú conoces al Padre Pío, un santo que hubo en Italia, ¿no? Sí. Él, en realidad el ayudante de él, tuvo un sueño un día, que el padre se lo hace decir en la mañana, ¿no? Y que tenía el sueño en que estaba con muchas personas y entre cada persona salía un hilo de luz luminoso de corazón a corazón, que unía. Y tenía el entendimiento que eso era Cristo, lo que nos une a todos, lo que nos une a todos. Y por eso yo siento que esta es su presencia, este es su llamado, a que cuando nos recordamos la fraternidad de que somos todos lo mismo, hijos de la grandeza de Dios del universo, es como todo se transforma, ¿no? Y entonces, la primera meditación fue el 12 de enero del año, de este año, el 23. Y ahora en junio tuvimos la tercera, y la tercera fuimos 60.000. En la primera fuimos 10.000. Y en la tercera fuimos 60.000. Y bueno, estamos siguiendo este llamado, esta invitación, que puede llegar a cada rincón del planeta. Y la próxima... Perdona, la próxima es... Sí. Sí, que me llamó la atención lo que dijiste, lo de los 10.000, lo que también hablaba este científico Peter Russell. Si lo podría explicar.
Sí, es que es tan maravilloso, ¿no? Eh, Peter Russell dice que se necesitan 10 millones, 10.000 millones de átomos para producir una molécula. Y se necesitan 10.000 millones de moléculas para producir un organismo vivo. Y la Tierra estamos por saltar a ser 10.000 millones. ¿Eh? Y yo me puse a ver las proyecciones y parece que es como en el 2040. Es decir, estamos a punto de hacer un salto en complejidad hacia órdenes mayores, ¿no? Siempre y cuando no nos destruyamos en el camino, ¿no? Eh, entonces, yo también tuve un sueño hace muchos años, un año nuevo, en que soñé que se estaba construyendo un arcángel gigante, ¿no? Y yo me recuerdo que yo era una partecita de una uña, una cosa así, ¿no? Pero ese arcángel éramos todos nosotros. Ese es el cuerpo de unidad, de salto de complejidad hacia un nosotros que puede llegar a suceder si trascendemos este umbral de destructividad, ¿no? Y si encontramos el camino hacia la fraternidad, hacia la paz, hacia el respeto de unos a otros, ¿no? Que es lo que todos los maestros han venido a enseñar. Y hemos sido tan duros para aprender, ¿no? Pero para eso hay que pasar por la hora sin sombra, ¿no? La hora sin sombra tiene que ver con esa transparencia sobre nuestra propia oscuridad, sobre el hacer prevalecer nuestra voluntad por sobre los miedos que tengamos, ¿no? Entonces es una invitación, Julio, hacia una posibilidad de un salto. Para mí es un salto de esperanza. Yo había sentido que íbamos como en Lemuria, y con la guerra de Rusia y Ucrania, y con la posibilidad de extender el conflicto en todas las direcciones, podíamos ir hacia la autodestrucción. Esto no digo que lo va a transformar, esto depende de nosotros, pero es una invitación, es una oración que viene de otro plano, es una esperanza en que juntos podamos inscribir otra posibilidad, ¿no? Y entonces ahora vamos para la cuarta ola de meditación planetaria, y que es el 12 de noviembre. Y el 12 de noviembre, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es ola de meditación planetaria? Porque en un mismo uso horario, todos los que están en los países que están en la misma hora ahí, meditan bajo una invitación, que abrimos un canal de YouTube, que es muy simple. Es solo una imagen de la Tierra como la tienes puesta tú atrás, y es una música bella que toca el corazón, y antes de comenzar hay una instrucción que cada uno se centre en su corazón con la imagen de que todos somos uno, un solo pulso, un solo ser. Y aquí nadie guía, nadie dirige a nadie, todos nos conectamos con nuestro propio silencio, a la manera que cada cual lo sienta. Entonces, todos los que están en ese uso horario, a sus 12 horas, mediodía, durante 30 minutos, se reúnen en ese silencio interior. Y nos reunimos todos en un canal de YouTube que es Ola de Meditación Planetaria. Tenemos ese canal y cada hora se activa para un uso horario diferente la meditación.
Entonces uno a sus 12 horas entra al canal de YouTube y ahí va a estar la meditación. Y entonces una hora después, en otros países se activan a sus propias 12 horas, todos los que están. Entonces es como un rezo que se va extendiendo toda la vuelta de la Tierra, ¿no? Y eso es la ola de meditación que yo encuentro que es una belleza, es una belleza, es un regalo. Me lo estás diciendo, me emociono también, porque yo también lo veo así, o sea, tiene su sentido, todas esas personas, al final es toda la Tierra la que ha vibrado en esa meditación. Y tiene un sentido maravilloso. Alfredo, una pregunta que quería hacerte. Parece ser que estas entidades, tanto espirituales como extraterrestres, como de otras dimensiones, todavía no nos dan como un caso perdido, porque están insistiendo todavía ven esa posibilidad nosotros de poder sobrellevar esta transición, se podría decir, esperemos que sí, hacia un mundo mejor. ¿No crees que es así? O sea, yo te digo, Julio, antes yo no tenía ninguna esperanza. Ahora tengo esperanza. Tengo esperanza porque entiendo que esto viene de una inteligencia mayor que nosotros. Si tuviera que venir de nosotros la organización, la programación, la idea, yo no tendría ninguna esperanza. Pero lo que me produce esperanza es que es otra inteligencia, otra profundidad, que ve cosas que nosotros no vemos y que nosotros sí las podemos tomar como, no solamente como, ya me invitan a una meditación, que se vuelva nuestra bandera, que se vuelva mi propia posibilidad, mi propia responsabilidad sobre mis hijos, sobre mis padres, sobre mi hermano, sobre mis amigos, que yo hago una cosa activa para que otros se sumen, es decir, lo tomo como una bandera personal. Entonces, a eso estamos invitados, no a ser llamados a la meditación del día 12 a las 12. Si uno lo hace así, bueno, maravilloso. Pero si además uno se convierte en fuente de contagio, se convierte en fuente de esperanza, si uno convoca a otros, estamos luchando, a lo mejor luchando no es la palabra adecuada, pero estamos apasionándonos porque exista un futuro y un futuro diferente, ¿no? Y eso está en nuestras manos. Eso no está en las manos del cielo. Tiene que venir de aquí, de nosotros. Somos nosotros los que transformamos la realidad. Sí, bueno, desde el otro lado hacen su papel, que es darnos informaciones y apoyándonos, pero sí, claro, el trabajo al final tenemos que hacerlo nosotros, eso está clarísimo. Eso. ¿Eh? Y es tan bonito ver la imagen que tú tienes ahí detrás, ¿no? Y estamos haciéndolo por ella, ¿no? Estamos haciendo por salvar esa madre también, que somos todos hijos, ¿no? Ese bello planeta azul que es un regalo increíble en este universo. Sí, yo lo veo así. Yo por lo menos lo veo así. Nosotros, ella va a seguir, tanto si estamos nosotros como si no estamos. Pero evidentemente ella quiere que nosotros vayamos con ella cogidos de la mano. Por lo menos yo lo pienso así. Ojalá, sí. Pero yo he visto mundos que se han destruido en otros tiempos, en otros lugares. ¿No? Mundos. ¿No? Entonces no es simplemente que me hago daño a mí mismo. A veces la capacidad de destrucción es mayúscula. Por eso es tanta la preocupación que hay alrededor de nosotros, ¿no? Pero así como existe la capacidad de destrucción, también existe la capacidad de construir cielo acá en la tierra. Y esa es la apuesta, ¿eh? Esa es la belleza. Así que invitamos a todos los amigos que vean el programa a que se vuelvan agentes de
transformación activos y que tomen esta bandera que no es tuya, Julio, no es mía, es de todos nosotros, es de nuestros hijos, es de los que van a venir. Efectivamente, es lo que tenemos que hacer, hacer lo mejor que esté en nuestra mano para que este mundo sea lo mejor posible. Efectivamente. Bueno, Alfredo, la entrevista ha llegado hasta aquí. A ver, primero, me gustaría que diera un último mensaje a la gente que nos va a escuchar, porque la entrevista está grabada, pero un último mensaje que creas que es importante, aunque ya has dicho, yo creo que lo que has dicho ya es suficiente, pero bueno, un último mensaje para la gente que nos escucha, por favor. Sí, sí, algo quisiera compartir es la imagen de que el futuro depende de ti, depende de cómo tú seas agente de transformación de la realidad. ¿Eh? No depende de tu vecino, no depende de tu mujer, no depende de tu jefe, depende de ti. Tú, en tus manos, en tu corazón, está la capacidad de transformar la realidad y construir un punto de vista unificador. Y esta, por ejemplo, esta invitación a la que tenemos a través de la ola de meditación planetaria, es un punto de partida maravilloso. Entonces, lo invito a que cada uno tome esta bandera. Miren ese planeta, ¿sí? No estoy hablando de algo del beneficio mío, tuyo, ni de nada. Esa es nuestra madre. ¿Cómo no vamos a querer agradecer y salvar y honrar esta hermosa joya azul? Así que si como hijo amamos a nuestra madre de la tierra, ¿cómo no vamos a amar esa joya hermosa que está detrás? ¿Ah? Así que los invito a que se sumen, a que tomen esta bandera y lo podemos construir todos juntos. Y tienen nuestras redes, por favor, si necesitan más información. Tenemos un canal de YouTube, ¿ah? Donde se transmite la ola, que es Ola de Meditación Planetaria. Tenemos un Instagram, que es Ola de Meditación Planetaria. Somos bien originales, todo igual. Y tenemos una página web, que es olademeditacionplanetaria.com. ¿eh? Y en esa página web está todos los afiches, está el llamado, y lo tenemos en 32 idiomas. ¿eh? Entonces, la gente puede, si tiene a un amigo en Turquía, le descarga el afiche en turco y se lo manda, y así que llegue a todos los lugares. Todos nosotros tenemos a alguien conocido en algún lugar. Todos nosotros podemos ser una fuente, una ola que esparce esta noticia. Así que están todos invitados. Muchas gracias, te lo agradezco, este último mensaje también. Yo te agradezco que nos hayas invitado, te agradezco que te sintonices con esto, porque claro, ¿cómo nos vamos a sintonizar si es nuestra casa? ¿eh? Así que gracias por este espacio, Julio. Infinitas gracias a ti, y nos quedamos con esos mensajes que nos ha dado, que son realmente transformadores. Bueno, dejaré el link en la descripción de tus canales, y me gustaría poner en los próximos vídeos de aquí, por lo menos hasta la próxima ola, el 12 de noviembre que has dicho. En mis vídeos iré recordando esta fecha, que es realmente importante. Lo dicho, muchas gracias, y espero volver a tenerte aquí en este programa, porque tienes mucho que contar. Gracias, Julio. Gracias a todos.